He titulado a este sermón La historia de Caín y Abel. Esta historia es importante porque el capítulo 4 nos narra las consecuencias de la caída del capítulo 3. Recuerdan que en el capítulo 1 vimos la creación del universo. En el capítulo 2 vimos la creación del matrimonio y la familia. En el capítulo 3 vimos la caída. Y en el versículo 15 del capítulo 3, en la sentencia a la serpiente, Dios profetizó que habría una enemistad, una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La pregunta es, ¿qué es esa simiente de la serpiente? ¿De qué trata la simiente de la mujer? Y la semana pasada estudiamos que esto tiene que ver con la paternidad espiritual de la humanidad. Hay una simiente piadosa que obedece a Dios, pero también hay una simiente de la serpiente y son todos aquellos que le han dado la espalda a Dios, que han rehusado guardar sus mandamientos y que viven perdidos en sus delitos y pecados. Adán y Eva entenderían esta triste realidad en sus propios hijos. Caín sería simiente de la serpiente y Abel sería simiente piadosa. Y esa enemistad que se profetizó en el capítulo 3 llegaría a tener un desenlace fatal en esta historia del capítulo 4. De manera que en Génesis 4 tenemos no solamente la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, sino la historia de esa batalla entre la simiente de la mujer, la simiente piadosa y la simiente de la serpiente. Vemos en este pasaje que tenemos dos ofrendas. Caín llevó su ofrenda ante el Señor y también Abel llevó su ofrenda ante el Señor. Tenemos dos ofrendas y tenemos dos respuestas. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la ofrenda de Abel. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Algunos han interpretado que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque Abel ofreció una oveja, un animal. Recuerden que esto no era un sacrificio, era una ofrenda de reconocimiento que Dios era el proveedor. Todavía en el capítulo 4 no tenemos las instrucciones de los sacrificios. Eso viene mucho más adelante. Estamos apenas en el capítulo 4. Esta ofrenda era un reconocimiento público de que Dios es nuestro proveedor. Así es que Abel era pastor de ovejas y por lo tanto ofreció una oveja, fruto de su trabajo. Y Caín era agricultor. Probablemente Caín dice que ofreció del fruto de la tierra, probablemente eran vegetales, probablemente eran frutas, probablemente eran verduras, pero estaba ofreciendo del fruto de su trabajo también. Algunos dicen, Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era una oveja y rechazó la ofrenda de Caín porque eran legumbres. No, no fue por esto. En Levítico, Dios también más adelante va a dar instrucciones de ofrendas de legumbres, ofrendas de cereales, ofrenda de trigo. Es decir, el tema no es qué tipo de ofrendas está dando. Si es una ofrenda de vegetales o es una ofrenda de ovejas o de ganado, sino el punto va mucho más allá, es mucho más profundo que esto. Estos dos hijos son representativos de Adán y Eva. Ellos tuvieron muchísimos hijos y no es una lista exhaustiva la que tenemos. ¿Recuerdan cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Cuántos hijos se pueden tener en 930 años? Para formarnos una idea, si Adán hubiera muerto en junio de 2026, hoy,
¿en qué año hubiera nacido? 2026 menos 930, 1096. O sea que Adán hubiese nacido, una persona de 930 hubiera nacido en el 1096. ¿Sabe cuántos eventos históricos hubiese vivido Adán si hubiera vivido en nuestros tiempos? La peste negra, las cruzadas. Adán hubiera vivido de primera mano la reforma protestante, hubiera conocido a Martín Lutero, a Juan Calvino, también hubiera conocido la Primera Guerra Mundial, luego hubiera conocido la Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría, y luego Adán hubiera vivido el COVID-19 y hubiese visto el inicio del Mundial 2026. Todo eso se vive en 930 años. Para darnos una idea de cuántas épocas vivió Adán, la pregunta es: ¿cuántos hijos se pueden tener en todo ese tiempo? Las personas se preguntan: ¿con quién se casó Caín? Se casó con una de sus hermanas. Porque la primer pareja de seres humanos revelado en la Biblia es Adán y Eva. De ahí venimos todos. Y tenía que ser así, porque no había otra humanidad. Algunos, para librar esto, dicen no, que había una raza preadámica de otros seres humanos que vienen de otro universo, etcétera, etcétera. Pero hermanos, nosotros asumimos que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. Y en esos 1000 años tuvieron muchos hijos que se casaron entre ellos. Y luego, superada esta etapa de la humanidad, Dios establece que el incesto ya no se daría, que sería pecado. Y hasta el día de hoy. Pero era necesario al inicio de la humanidad que esto se diera así. Una vez poblada la tierra, entonces Dios separa lo uno de lo otro. Así es que lo que tenemos aquí es algo que pasó con estos hijos de Adán y Eva, en particular con Caín y Abel. La pregunta es entonces, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí aceptó la ofrenda de Abel? En primer lugar, veamos la ofrenda de Abel. Versículo 4, la segunda parte, dice así en nuestras Biblias: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Noten, hermanos, en este texto que dice: y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel. Y dice después: y a su ofrenda. Aquí empezamos a entender un poquito por dónde va el asunto. Dios en primer lugar no ve la ofrenda, ve al ofrendante. Antes de ver y escuchar el canto, Dios ve el corazón. Antes de ver el tiempo que le damos a Dios, Él ve ese corazón que nosotros tenemos. Y esto es importante entenderlo en nuestra adoración a Dios. Más allá de ver la adoración a Dios de manera superficial, Dios ve el interior. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 15, verso 8? Lo tiene en pantalla. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Qué es lo que necesitamos para dar una ofrenda agradable? En primer lugar, un estilo de vida de integridad y de justicia. Hermano, pero usted viera las ofrendas que yo doy. Hermano, si no hay una vida de rectitud, dice, es abominación a Jehová. Y podemos engañar a los hermanos, a la iglesia, a la familia, a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios ve primero el estilo de vida. Dios ve primero al ofrendante antes que a la ofrenda. Él ve el corazón. La religiosidad separa el corazón del acto.
Nos volvemos religiosos cuando pensamos que por lo que hacemos para Dios vamos a ser aceptados. Pensamos que nuestros actos religiosos externos agradan a Dios, desconectado del corazón. Dios vio con agrado, en primer lugar, a Abel. Eso significa que él era un hombre justo, santo. Y Jesús mismo lo reconoció en Mateo 23, cuando Jesús confrontó a los fariseos. Les recriminó y les dijo, sus descendientes mataron a Abel el justo. Era un hombre íntegro, no era un hombre perfecto, pero un hombre que amaba a Dios. Y en segundo lugar, Dios también ve la calidad de la ofrenda. Y eso es interesante. Dios no solo ve el corazón, sabe que Dios también ve la calidad de la ofrenda. Vea en su Biblia, nuevamente, en el versículo 4, en la primera parte, dice lo siguiente: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Empezamos a entender que cuando hacemos las cosas con amor y con un corazón íntegro, no hacemos las cosas por salir del paso. Abel se tomó el tiempo de ver cuáles eran las ovejas primogénitas. Eso significa que él se tomó el tiempo, lo planificó y no trajo cualquier oveja, trajo a las más gordas. En contraste a Caín, que dice que simplemente trajo el fruto de su trabajo. Parece ser que Caín simplemente agarró lo que pudo. Pero Abel se tomó el tiempo de darle lo mejor al Señor. Hermanos, esto es súper interesante, porque Dios es santo y lo que hacemos para Él debe ser con excelencia. Citando a Abel, escuchamos hace unos instantes en la lectura bíblica, Abel aparece como el primer héroe de la fe. Y dice en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué dice? Más excelente sacrificio. Hermanos, la excelencia debe marcar lo que hacemos para Dios. No hay lugar para adorar a un Dios santo haciendo las cosas por salir del paso o mediocremente. El ejemplo de Abel es hacer lo que hacemos para el Señor con excelencia, dándole lo mejor. ¿Cómo estamos nosotros ofreciéndonos esta mañana? ¿Cómo viene usted? La excelencia implica nuestra puntualidad, nuestro vestuario, nuestro corazón. Dios merece lo mejor. Es triste ver cómo al llegar al final del Antiguo Testamento, Israel había llegado a una decadencia espiritual, que se habían vuelto como Caín, ofreciendo simplemente lo peor. Hay un pasaje en Malaquías que habla de esto que realmente impresiona. Fíjense lo que estaba ofreciendo Israel en el Antiguo Testamento. Malaquías 1:13, al final del Antiguo Testamento. Habéis además dicho, Dios les está recriminando, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. No solo estaban ofreciendo animales enfermos, cojos, encima eran robados. Y encima era qué fastidio otra vez. ¿Qué piensa usted cuando viene domingo, hermano? ¿A alguno se le ha cruzado otra vez? ¡Ay, qué aburrido! Les digo una cosa, Dios no está obligado a aceptar su ofrenda.
Hay personas que piensan que venir a la iglesia le hacen un favor a Dios. No, hermano. Dios nos hace un favor a nosotros de dejarnos entrar para congregarnos y alabarle. No le estamos haciendo un favor a Dios. Caín pensó que sí. Y ahí van a ver por qué. Caín pensaba que él estaba haciendo un favor a Dios. El pueblo de Israel estaba ofreciendo lo que les sobraba. Estaban haciendo las cosas por salir del paso, pero Dios veía su corazón. Entonces vemos que Dios ve dos cosas en nuestra adoración a Él. Ve nuestro corazón, nuestro estilo de vida y la calidad con que hacemos las cosas, la actitud y el amor con que servimos al Señor. Y Dios no está obligado a aceptar lo que hacemos. Dios es santo y Él se toma el derecho de ver, de aceptar o no. Eso nos lleva a ver la ofrenda de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Versículo 5 en nuestras Biblias. Dice así en el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjense, hermanos, que Dios no se agradó. No se nos dice cómo Dios le mostró a Caín que no estaba agradado y cómo mostró a Abel. No se nos dice. Algunos especulan diciendo que cayó fuego del cielo al estilo de Elías sobre la ofrenda de Abel, pero no sobre la ofrenda de Caín. Pero no lo sabemos. Pero sí es cierto que ambos vieron que Dios rechazó a Caín y aceptó a Abel. ¿Y cuál fue la actitud de Caín, hermanos? Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren qué interesante. ¿Contra quién se enojó Caín? ¿Contra Dios? ¿Ven por qué pienso que Caín pensaba que él estaba haciendo un favor a Dios? Porque en lugar de preocuparse, en lugar de sentir pesar por lo que estaba sucediendo, se enojó contra Dios. Como diciendo, ¿y quién se cree Dios para no aceptar mi ofrenda? Él me tiene que aceptar así como soy. Caín pensaba que Dios tenía la obligación de aceptarlo. Y Dios interviene en el verso 6, veamos en nuestras Biblias. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué hay ira? ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Miren, hermanos, la paciencia de Dios. Dios va a explicarle a Caín: ¿por qué estás enojado? Me impresiona la paciencia y misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, buscando al pecador. Y Él quiere explicarle: a ver, contame, ¿por qué estás enojado? Y Dios le quiere dejar claro: si bien hicieres, serías aceptado. Lo que le está diciendo: hay pecado en tu vida. Dios le estaba enseñando a Caín: yo veo el corazón, no solo los labios. Pero Caín estaba tan enojado que no escuchó a Dios. Y hay algo interesante en este pasaje, hermanos, que vale la pena enfatizar. Dios le dice algo a Caín y a todos nosotros que somos pecadores, algo muy importante en relación al pecado. Si bien hicieres, dice el verso 7, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, fíjense en esa frase, hermanos, el pecado está a la puerta. ¿Qué significa eso? El pecado está a la puerta. Nosotros subestimamos el peligro del pecado en nuestra vida. La traducción NTV o Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Fíjense cómo traduce. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado.
El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. En medio de la caída, Dios le está diciendo, tú podrías dominar el pecado, pero no te lo tomas en serio. El pecado está al acecho y ansioso por controlarte. Amados hermanos, nosotros pecamos porque pecamos de llevárnosla de fuertes. Yo puedo con esto, ¿verdad? No, yo sé hasta dónde llegar. Y le damos ventaja. Y en un momento nos puede destruir. En este punto, Caín no ha asesinado a su hermano. Dios todavía le está dando una oportunidad porque Dios es así. Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios siempre nos habla, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Antes de que hagamos una locura, Dios nos habla. Y aquí le dice Caín, ponete las pilas. El pecado está al acecho. Debemos cuidarnos. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, cuando fue la época del COVID? ¿Cómo nos cuidábamos contra el virus? Llegábamos a hacer cosas hasta ridículas, ¿verdad? Parte de tener la mascarilla, algunos se bañaban en alcohol, ¿verdad? Y sanitizaban todo. Y ya no, algunos se encerraron, no vieron la luz del sol por 6 meses y alguien estornudaba y todos se iban, ¿verdad? Este pasaje nos está diciendo, así deberíamos actuar contra el pecado. Así deberíamos cuidarnos, no de ese virus físico, sino del pecado. Debemos cuidar nuestro corazón, ser cautelosos, radicales. ¿Saben qué dijo Jesús? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Dios le está advirtiendo a Adán y a Caín y nos advierte a nosotros. Tengan cuidado con el pecado. Es como una fiera que está al acecho, esperando el mínimo momento para seducirnos y que hagamos locuras. Eso pasó justamente con Caín. Versículo 8 en nuestras Biblias. Versículo 8. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Wow. El primer fratricidio en la historia de la humanidad. No es que simplemente mató a una persona, se trataba de su propio hermano. ¿Saben por qué Abel fue con Caín cuando le dijo vayamos al campo? Porque Abel era su hermano menor. Caín estaba supuesto a cuidarlo. Se supone que el hermano mayor cuida al hermano menor. Pero este asesinato fue con alevosía y ventaja y premeditado, dirían los abogados, ¿verdad? Porque es en el campo. Aquí a Caín ya no está enojado. Caín aquí no es que fue un asunto de enojo, de ira. No, las cosas han pasado, los días han pasado. Pero Caín no escuchó a Dios y lo lleva al campo para que no hubiesen testigos. Este no es un homicidio en estado de emoción violenta. ¿Se recuerdan de ese famoso caso? No hay estado de emoción violenta aquí. Es premeditado y con ventaja. La pregunta que se hacen los
teólogos o estudiosos es cómo mató Caín a Abel. Eso es el primer asesinato. No es que lo vio por internet. No es que ya habían asesinos. No. Es el primer asesinato. ¿De dónde sacó ideas Caín? Algunos creen que Caín tomó ideas de cómo matar a un animal y que primero practicó con animales. Por eso algunos piensan que lo hizo degollando a su hermano o golpeándolo en la cabeza. Y es curioso, ¿verdad, hermanos? Porque cuando le nació Caín a Eva, ella dijo: Dios me ha proveído varón. Probablemente Eva pensaba que Caín sería ese descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero qué frustración que Caín no vino a aplastar la cabeza de la serpiente, sino la cabeza de su propio hermano. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cuál fue el pecado de Abel? Ser un hombre piadoso que amaba a Dios. Y es que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Es esa lucha que se profetizó en Génesis 3:15, la simiente de la serpiente luchando contra la simiente piadosa de Dios. Jesús mismo anticipó que esto se daría incluso en la misma familia. Dice Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es Génesis 3:15. Hay una batalla espiritual entre la simiente de la serpiente y la simiente piadosa. Si es que Dios entonces interviene y llama a cuentas a Caín. Veamos en nuestra Biblia el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Miren, hermanos, me impresiona la paciencia de Dios, ¿verdad? Le pregunta a Adán, le pregunta a Eva, le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y fíjense la respuesta de Caín. Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjense, hermanos, cómo Caín, el primer asesino, homicida, cuando Dios lo confronta, en lugar de sentir pesar y vergüenza, se enoja, le reclama a Dios. Miente, no sé, claro que sabía. Y encima dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Hermanos, él era el hermano mayor. Se supone que sí, él debía guardar a su hermano. Pero vean cómo pasamos del capítulo 3 de sentir pena y vergüenza por el pecado con Adán y Eva, ahora a sentirnos ofendidos porque Dios nos llama a cuentas. Caín responde de manera grosera y abusiva a Dios. Este es el corazón impío en su máximo esplendor. Lejos de humillarse, se enoja contra Dios. Y entonces Dios viene y le da la sentencia. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Es la primera vez que Dios maldice a un hombre directamente. Cuando fue la caída en el capítulo 3, Dios maldijo a la serpiente y maldijo la tierra, pero no a Adán y Eva. Pero aquí le dice a Caín: maldito seas tú de la tierra.
Caín es el primer impío, descendiente de la serpiente, que fue condenado. Y hermanos, es interesante porque lo último que escucharán las personas que se nieguen a rendirse ante Cristo será esta misma maldición. Jesús nos dice en Mateo 25, verso 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Será que con esto ya se quebró un poquito Caín, hermanos? Ahora sí escuchó una sentencia. Una cosa es que nos maldiga alguien en el tráfico, ¿verdad? O que nos maldiga alguien en la calle, pero que Dios dicte esa sentencia. ¿Será que ahora sí le entró pena a Caín? Versículo 13 en nuestras Biblias. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi pecado, grande es mi rebelión. ¿No? ¿Qué dice? Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué hace Caín? Se victimiza. Dice, ahora, pero qué exagera. No, hombre, qué exagera. Grande es mi castigo. Wow, hermanos. Caín sigue airado contra Dios y le reclama. ¿No es cierto que muchos impíos hacen lo mismo hoy? Un infierno, vean, ni que tan exagera y toda la eternidad. No. ¿Cómo va a pensar? Yo he hecho cosas malas, pero tampoco para ir al infierno. Esto es el corazón impío en su máxima expresión. ¿Sabe que Jesús dijo? ¿Han escuchado esta frase? Un versículo que Jesús dijo hablando del infierno. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Sabe qué significa esa frase? No es dolor, simplemente. Cuando Esteban estaba predicando y estaban a punto de apedrearlo, él dijo, veo al Hijo de Dios que viene en las nubes del cielo. Y dice que sus enemigos crujían los dientes de ira contra él, le agarraron piedras y lo mataron. El crujir de dientes es de odio, de enojo, como Caín. Los que vayan al infierno no van a estar pidiendo misericordia, van a estar crujiendo de ira contra Dios. ¿Cómo se atreve a hacernos esto? ¿Cómo es posible? Grande es mi pecado, dice Caín. No hay, hermano, cero arrepentimiento, cero remordimiento, por lo menos, cero. No hay tristeza, no hay pena, no hay vergüenza. Supe de un colegio de jóvenes de básico y diversificado en Chimaltenango, donde el chico embarazó a su novia. Y hace muchos años atrás, cuando sucedía eso, los novios iban avergonzados a la casa de sus papás y sus suegros. ¿Y saben qué hizo este chico? Embarazó a su novia y fue a la casa de sus papás, sus suegros, a amenazarlos de muerte. Cuidadito iban a hacer algo. Cuidadito se iban a enojar. Se ha perdido hoy la piedad, el sentido común. Se ha perdido el amor. Pero como decía Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Desde Caín, en lugar de arrepentirse,
se enoja, se victimiza. Y Dios en su misericordia le dice, está bien, te voy a poner una señal para que nadie te mate. Verso 15, vean en su Biblia. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Qué interesante, ¿verdad? Porque Caín mató a su hermano, pero su mayor peligro y temor es que alguien lo haga con él. Interesante. Él sí puede matar a todos, pero que nadie lo mate, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, hermanos, está bien, le dice, te voy a poner una señal para que nadie te mate. ¿Saben qué es lo triste de esto? Es que Caín experimentó la protección de Dios sin la presencia de Dios. Hermanos, gozar de la protección de Dios no es igual a gozar de su favor y su presencia. Cuando Dios se enojó contra los israelitas por el becerro de oro, le dijo a Moisés, váyanse ustedes a la tierra prometida y van a entrar. Ahí hay una tierra que fluye leche y miel. Pero yo no voy con ustedes. ¿Y qué dijo Caín? ¿Qué dijo Moisés? Le dijo, no, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no queremos ir, preferimos quedarnos en el desierto. Y Caín se fue contento y se fue lejos de la presencia de Dios, porque ahora gozaba de la protección, pero no de la presencia de Dios. Gozar de la prosperidad y la protección de Dios no es igual a gozar de la aprobación de Dios. No nos confundamos. ¿Cuál fue, hermanos, entonces, en conclusión, la diferencia entre Caín y su ofrenda y Abel y su ofrenda? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Podríamos concluir entonces que fueron las obras de Abel las que justificaron su ofrenda? No, no fueron las obras, tampoco la calidad. Dice el libro de Hebreos, versículo 4 del capítulo 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue el factor clave? Por la fe, Abel ofreció un sacrificio excelente. Por la fe fue justificado. Por la fe hizo las cosas con excelencia. Porque dice Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿Qué reveló entonces el sacrificio de Caín? Que Caín no tenía fe en Dios. Es la fe, hermanos, lo que vence al mundo. Nos dice Primera de Juan, ¿se recuerdan? Es vuestra fe la que ha vencido al mundo. Es interesante porque este pasaje nos dice, bueno, Caín quiso silenciar a Abel matándolo, pero ¿qué dice este pasaje? En su última parte, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Caín no pudo silenciar a Abel. Es interesante que en 2026 seguimos hablando de Abel y su excelencia, su fe. La promesa entonces que nosotros tenemos es que va a haber enemistad, hermanos, entre la simiente de la serpiente y la simiente piadosa. Hay una lucha. Y dice Pablo en Corintios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero hay una promesa que el apóstol Pablo nos deja en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando parece que todo va mal y parece que la simiente de la serpiente va ganando terreno y los descendientes de Caín cada vez son más peores. Luego viene otro personaje que se llama Lamec, el primer hombre que tomó varias mujeres para sí. Exalta la violencia. Y él dice, si Caín hizo eso, yo voy a hacer peores cosas.
Y así viene en decadencia. De repente viene un Set. Que Eva dice, Dios me lo dio en lugar de Abel. Y de Set viene Enoc, que caminó con Dios. Y nuevamente los hombres se van en el pecado y se hunden a tal punto que Dios en medio de todo levanta un Noé. Y literalmente Noé fue contra todo el mundo. Pero siempre hay un remanente de la simiente piadosa de Dios. En medio de tantas atrocidades. Y parece que Satanás tiene dominado el mundo y como que la maldad va de mal en peor y vemos cosas en las redes sociales, atrocidades, pero Dios tiene un remanente y el Dios de paz. Ya Jesús le dio el golpe certero en la cruz a Satanás, pero un momento en la historia, dice Apocalipsis, que lo mandará al lago de fuego. ¿Cómo terminamos esta mañana? Quiero hacerle dos preguntas. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Es como Caín o como Abel? ¿Cómo ha sido su servicio a Dios? ¿Ha sido de un corazón íntegro? ¿Ha sido con excelencia? Esta semana, ¿usted fue simiente piadosa? ¿O parece que su vida refleja que pertenece a la simiente de la serpiente? ¿De qué lado está? Bueno, Dios se le apareció a Abel y habló con él. Y le dijo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás lejos de mí? Si bien hicieres, serías exaltado. Pero si no haces el bien, el pecado está como una fiera. Vengamos a Cristo, hermanos. Es el único que ha vencido a la serpiente. El único que nos puede dar la victoria. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos experimentado en nuestras propias vidas esa batalla y ese conflicto y esa enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero hoy sabemos quién es el que vence a la serpiente, y ha sido nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos perdón de nuestros pecados y hemos sido lavados en su sangre. Y debemos mantenernos con nuestra mirada puesta en Él. Ten misericordia, amado Padre. Jesús dejó el cielo para venir a la tierra y ser herido por la serpiente, para que nosotros ya no seamos heridos. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Bendito Cristo, que sufrió la condenación para darnos a nosotros la salvación. Bendito Cristo. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia dice, ven, Señor Jesús. Anhelamos la consumación de tu reino. Y cuando eso ocurra, Satanás será lanzado al lago de fuego. Y entonces la justicia, la paz serán instauradas por los siglos de los siglos. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.